un cuaderno porque vamos a compartir. Aquí. Oiga, ahora me aparece el puro de matemáticas, ve si lo envié y esa cuestión. Oh, entonces a lo mejor la página, no sé, Alonso, ya voy a preguntarle al encargado para ver si hay algún tema ahí, po. Algún tema Me que... aparece para comenzar solo el de matemáticas. Ah, ya, ahí les voy a decir, ¿ya? Para que puedan, para que vea y salga el tuyo como finalizado y que te pueda revisar las que están de preguntas abiertas. Ya, chiquillos, miren, acuérdense que nosotros estamos viendo las estrategias de la habilidad de comprensión lectora, que es la comprensión global, ¿ya? La comprensión... Dígame. Que a mí me parece que está compartiendo una carpeta. Ah, ¿no ve la pantalla? O sea, me parece una carpeta que está compartiendo, pero no lo que creo que debería estar compartiendo. Ah, el Power no aparece. El Power no está apareciendo. A ver, espérense un poquito, chiquillos. Vamos a dejar de compartir. ¿Por qué no se abre? Acá, a ver si me lo permite acá, a ver. ¿Y ahí lo ves? ¿Lo ven, chiquillos? Está compartiendo. ¿No estoy No está compartiendo? compartiendo. Ya, a ver, espérate un No. poco. Ya, espérense un poco. Espérense un poco. A ver aquí, a ver si lo puedo hacer aquí. Porque lo tengo abierto 2 veces, miren, a ver. Y a ver ahí. ¿Lo ven? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya, como les dije, nosotros estamos revisando estrategias de comprensión lectora y dentro de esa estrategia se dividen en 5 habilidades, 5 cosas que ustedes deberían hacer para poder leer comprensivamente y que les sirva para todo. Y dentro de las 5 habilidades, cada una tiene estrategias. Y estamos viendo la primera habilidad, que es la comprensión global de todo el texto. Ya revisamos la estrategia 1, que es la de tema y subtema, la estrategia 2, que es la de identificar idea principal, idea secundaria y detalles. Y vamos ahora con la estrategia 3, que es resumir. Resumir. Yo creo que todos saben lo que es resumir, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es resumir, chiquillo? ¿Qué es lo que es resumir? Sacar la información más... No. Sí, Sí, está bien, sacar la dale. información más importante de un texto. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Resumir es, Eduardo. sí, es la información más importante de un texto que usted de un texto de una página entera la pueda dejar en media página o en 2 párrafos. Lo acorte, lo achique, porque eso te sirve para estudiar, te sirve para exponerlo y no decir mucha cosa, sino que decir lo justo y lo necesario, y también cuando ustedes estudian, porque estudiar una hoja a estudiar 2 párrafos, de verdad que cambia y es mucho más accesible. Y cuando uno resume, también puede usar las propias palabras, por lo tanto se te hace más cercano y puedes estudiar mejor y se entiende mejor. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes en historia le decían, estudie de la página 25 a la 32, son 7 páginas, ¿no? Y es mucho, ¿no? Mucho. Entonces hay que hacer un proceso, el que estudia y el que hace ese proceso, porque el estudiar es un proceso, no es solamente leer, sino que usted lee y al mismo tiempo de leer puede ir haciendo varias actividades, que son el enumerar párrafos, el subrayar las ideas principales y secundarias,
ver lo más importante, las palabras claves, las que se repiten, poner notitas al lado. Eso pueden ir haciéndolo mientras leen y al mismo tiempo pueden hacer un resumen. Entonces hoy día, chiquillos, que estamos 22 de marzo, el objetivo es cómo hacer un resumen, ¿ya? Ese es el objetivo. Cómo hacer un resumen para que lo anoten en el cuaderno. Y como lo he dicho en todas las oportunidades, esto, si bien lo vemos en lenguaje, es para todas las asignaturas. No solo para esta, sino que para todas, para que ustedes se les haga, tengan una manera de estudiar. Porque muchas veces muchos no dicen que no les va bien o no han tenido buenas notas, porque tal vez nadie le ha enseñado cómo estudiar, cómo hacerlo, y todo se vuelve como el Everest, es decir, como una tremenda montaña que es muy difícil sortear, muy difícil pasarla. Por lo tanto, hay que buscar maneras para que esto sea mejor. Cada uno de ustedes siempre va a buscar la manera de que puedas asimilar o se te pueda quedar el contenido, la habilidad. A algunos les gusta hacer esquemas, otros les gusta hacer subrayar y poner hartos colores, otros les gusta aprenderse las cosas de memoria. Hay diferentes métodos y cada uno tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo para poder hacerlo. Por lo tanto, lo que yo voy haciendo es irles contando qué es lo que pueden hacer. Y después ustedes, después de tener esa gama de estrategias, van buscando la que más les sirve. A ver, espérense para que me corra. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que es? Yo les voy a decir lo que... ¿Tiene que grabar esta clase o no? ¿Si la estoy grabando o no? No aparece, ¿o sí? Sí, profe, lo está grabando. Sí aparece. Sí, la estoy grabando. No. Sí. Ahí. Y, un tema chiquillo, porque algunos me doy cuenta que hacen la tarea, pero a veces tienen errores porque captaron como lo último de la información y lo que se acordaron. Pero para eso está la clase grabada, chiquillos. Y acuérdense que yo se las grabo, se las transformo a un video de YouTube, en donde pueden acelerarla. Aceleren y busquen la parte nomás donde está la respuesta de la guía para que ustedes puedan resolverla. No coloquen lo último, lo que creen. Para eso está la clase, chicos, para que la vuelvan a buscar y ahí saquen la respuesta correcta, si nosotros lo hacemos aquí en clase. Entonces, no debería haber errores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el resumir? Es un escrito donde se transmite una información de un texto en forma abreviada. Entonces, ustedes pongan en el cuaderno solamente, es un texto abreviado, muy corto, solo para que anoten esa información. Es un texto o un escrito abreviado o reducido, achicado, ¿ya? Es un texto abreviado. Debe ser, ¿no es cierto?, una tercera o cuarta parte del texto, o como les dije, en vez de 2 páginas, que me quede en 2 párrafos, para poder estudiarlo. Y se puede redactar, puede usar palabras que están en el texto, puede hacerlo, porque de pronto a uno no se le ocurre y hay palabras clave que son claves, entonces no se pueden obviar, no se pueden sacar. Entonces, pero el resto usted lo puede poner como usted lo entiende. Esa es la mejor manera, chiquillo, de comprobar que usted ha aprendido, que usted ha avanzado un poquito. Cuando dice, a ver, ¿qué es lo que es resumir? ¿Qué dijo la profe que era resumir? Entonces, es abreviar, es achicar, es acortar. Si usted lo sabe decir, quiere decir que aprendió. Que aprendió, si lo puede decir con tus palabras. Y en todos los temas, ayuda mucho cuando se estudia para un examen o se resume para cualquier texto que te presenten, ¿no es cierto?, en la parte académica y en la vida también. Ustedes cuando tienen que contarle una película o algo a un amigo, también tienen que resumir.
También tienen que acortarla porque no van a contar las 2 horas de la película. Po. Obvio, po. Tienen que acortar. Pero para hacerlo bien, ¿cómo se tiene que hacer? Ya. ¿Y de qué se trata? Esto, ¿no es verdad? Aquí, mira, en el texto original habían 3 párrafos y lo dejamos en 1. Esa es la idea. Pero ¿de qué significa esto? Que no, porque alguien podría pensar, solamente copio el primer párrafo y lo paso para acá. Y ahí me queda el resumen. Eso no es resumir. Resumir, tengo que sacar lo importante que está aquí, lo importante que está acá y lo importante que está acá. Y dejarlo todo en uno. Nosotros lo hemos identificado porque con una ayudita yo le he dicho que lo principal siempre, en la mayoría de los textos informativos, está al principio. La mayoría siempre está ahí, ¿ya? Por lo tanto, usted puede revisarlo, puede sacar y puede poner en eso, en las 2 primeras líneas, lo que estaba en las 2 primeras líneas de acá. Pero después tienes que ir viendo qué se dijo de eso, qué se dijo de lo principal, que puede estar aquí y puede estar aquí. Y tiene que ver si algún detalle es importante, si algún detalle te sirve a ti para estudiar y para acordarte, porque muchas veces, a veces la gente se acuerda con el detalle, con el ejemplo, más que con la teoría, con la definición. Entonces tienen que ver lo que es más apropiado para ustedes, más apropiado para acordarse. El ejemplo con un ejemplo, pero hay que saberse también la teoría general. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Los expertos recomiendan que se lea 3 veces el texto completo. Uno lo lee una vez, pero con lo que le he dicho yo, el de sacar idea central, el de subrayar las palabras clave, uno siempre se tiene que devolver. Siempre. No lo puede hacer a la primera. A la primera hacemos esa visión general, que vemos el título, podemos ver de dónde fue sacado, le miramos la forma, pero eso en una primera mirada y miramos más o menos si hay una palabra muy rara, etc. Pero después hay que hacerlo, la primera vez es para tener una idea de qué trata el texto, el título y todo lo demás. ¿Cierto? Después la segunda se lee en forma lenta y se va subrayando la información importante y relevante para el resumen. Y la tercera vez para comprender mejor lo leído. Ahí que va haciendo, va subrayando. Más acá no está puesto, pero va subrayando porque es importante. Si ustedes tienen el texto ahí, cuando empecemos a ocupar el texto del estudiante, ustedes hagan el subrayado nomás porque ahí dice que hay que pasarlo para el otro curso, pero no entiende el ministerio que el leer necesita alguna estrategia que está el poner párrafo, el subrayar, el destacar con un destacador bonito, eso está, y tienen que hacer material para todos los años. Los pasos para hacer un primer resumen. Póngame ahí, chiquillo, pasos para realizar un resumen. Vamos cortito. Vamos a anotar esta información, lo que está en esta diapositiva, no en todas, pero esta, ¿ya? Pasos para hacer un resumen. Anoten ahí. Lo primero que hay que hacer, identificar las partes. Yo lo voy a leer todo y después les voy a dar tiempo para que puedan leer. Unos 5 minutitos para que puedan escribir. Identificar las partes que componen el texto. Saber qué se dice al principio, qué se dice en el medio y qué se dice al final. Se habla de desenlace, jóvenes, cuando estamos leyendo un cuento, una obra de teatro, una novela. Ahí hablamos de un desenlace, de cómo es el final, o una película también, cuál es el desenlace de la película. Le decimos así, pero cuando leemos una noticia o leemos un texto informativo, cualquiera sea él, decimos un cierre, o podemos decir también un final. Un final le da para todo, pero el cierre, el término, pero no desenlace, pero porque el desenlace es más para una ficción. Después, escribir notas al margen del texto, no sé si me va a salir en la otra diapositiva o ya les mostré. Y subrayar la información importante, como la idea principales, perdón, ahí es palabras claves, ¿ya? Palabras claves, palabras centrales, palabras que se repiten.
y o ideas secundarias. ¿Ya? Escriban ahí, y ahí escriban palabras claves. Cinco minutos para que copien. Va quedando, pero esta la vamos a grabar completa y después la segunda yo les paso la lista, ¿ya? Porque dice que va quedando menos de 10 minutos. Pero aquí grabémosla hasta el final y en la segunda, como nos va a sobrar un poquito de tiempo, pasamos la lista. Yo no sé editar, chiquillo, entonces, bueno, que no he tratado de editar, pero es que uno gasta mucho tiempo editando un video. Van a quedar estos silencios. Ahí para que ustedes lo puedan sacar. Pero vamos a avanzar para que no ocupar acá. Y esto es una técnica muy buena, jóvenes, que yo tal vez en algún ejercicio que les ponga más adelante, que me tengan que realizar, les voy a poner que me saquen la idea o de qué habla el tema de cada párrafo. Porque si bien hay un tema que ustedes lo encuentran en el título, acuérdense, en el título, ahí está el tema y saben de qué se trata y no es tan difícil identificarlo, pero también cada párrafo habla de un aspecto especial, como lo vimos ¿se acuerdan en el texto que leímos de la Julieta Venegas, de la cantante que trabajaba, que se había destacado por su labor humanitaria y era embajadora de la UNICEF? En ella, si bien sabíamos que se hablaba de Julieta Venegas como embajadora de la UNICEF, después en cada párrafo vimos que el honor que le producía a ella, ¿no es cierto?, en ser miembro de aquella institución, después en las campañas que había participado, en otras campañas también, lo vimos en cada párrafo. Y eso mismo, acá lo que pones tú aquí, si tú tuvieras que hacer un resumen apurado, lo puedes unir y te queda el resumen. Ahí, con una línea de cada uno, mire, de 4, de aquí hay, mira, hay 5, hay como 20 líneas, hay como 20 líneas, y en 4 líneas le puede quedar un resumen, y tiene de todo, tiene de todo. Entonces, se puede organizar en un esquema, permite organizar las ideas principales y secundarias. Usted tiene que saber qué es lo más importante. Recuerden que la señal y el tips para identificar lo principal en un texto informativo, y son casi todos los que leen la próxima semana o el jueves, les voy a mostrar uno que no es no literario,
Le voy a mostrar uno literario. En el no literario hay, puede estar la idea central mucho más allá, pero en los no literarios está al principio. Y escribir, permite organizar la idea y escribir el resumen utilizando la información que se ha subrayado en forma coherente y breve, reflejando las ideas más importantes. Revisar el resumen para comprobar que se representan los aspectos principales del texto. ¿Qué es un esquema? ¿Qué es lo que es? Es la expresión gráfica del subrayado, que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Es un esquema más que ponerle flechitas, ponerle cuadraditos, como uno conoce en general el esquema, es cambiar la forma del texto y hacerlo como mucho más así como estructurado, esquemático, repitiendo la palabra, para que así usted vea la información de otra manera. Es como esto, a ver, porque como de un solo vistazo obtenemos la idea general con el esquema. ¿De qué se trataba? Tenemos el título, después cuál es la idea principal, cuál es la secundaria, cuál es el detalle. Es trabajar, hacer una actividad con el texto, no llegar y hacerlo. Obviamente, chiquillos, yo le estoy diciendo todo esto detalle por detalle, porque estamos aprendiendo como a leer por segunda vez, ¿ya? Porque todos ustedes saben leer, pero muchas veces me dicen, no entendí lo que dice, no sé lo que explicó en ese párrafo, no sé de qué está hablando. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ver como de la última pieza estamos desarmando todo el texto para poder entenderlo, porque esa es la idea. Tal vez ustedes no vayan a usar todas estas técnicas en todas las lecturas que vayan a hacer, pero sí en las importantes que son cuando están haciendo una prueba. Ahí sí tienen que hacer todo esto. Cuando hacen una prueba, tienen que usar toda esta estrategia. Y cuando tienen que leer algo que les interese también. Cuando leen algo que les gusta, que les interesa, de un cantante, de un equipo de fútbol, de un deporte, por ejemplo, ayer hubo un tremendo clásico, ¿no? ¿Verdad? Un clásico, y de ese clásico, ¿qué dirían que sería importante? ¿Quién lo vio? A ver, ¿quién supo del clásico de ayer de Colo-Colo y la Católica? Que fue un campeonato más encima. ¿Quién se Que uno acuerda? se fue golpeado. ¿Cómo, Piero? Que uno Dígame. se fue golpeado. Sí, uno, claro, se fue golpeado, pero ¿cómo lo diríamos en una forma un poquito más formal? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Qué es lo más importante del partido de ayer, chiquillo? Ese clásico, si alguien supo. Porque no me va a contar todo, que entraron tales jugadores, los árbitros, que los guardalíneas en el estadio. ¿Qué es lo más importante, chiquillo, ahí? ¿Qué pasó? Oh, les duele mucho, chiquillos, hay muchos colocolinos aquí. No creo que haya muchos colocolinos, o sí, porque aquí debería ser más guapo. ¿Son colocolinos? Ayer principalmente No, que la Católica ganó el campeonato. La ya no Católica se puede. dio vuelta el partido, algo así, lo más importante. Los periodistas tienen que hacer resumen a cada rato, porque no van a decir, porque un partido dura 1 hora y media, y una noticia jamás va a ser 1 hora y media de un partido, digamos en el informativo o en el mismo diario. Tienen que dar los aspectos más claves, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace un resumen? El esquema más que nada, se emplean las palabras clave o frases muy cortas, ningún tipo de detalle, en forma breve. Usa tu propio lenguaje, expresiones repasando los epígrafes, los títulos. Los epígrafes es lo que está arriba cuando hay una noticia. Arriba del título, de pronto hay una información chiquitita. En Antofagasta, dice. En Calama, parece que fue ayer el partido. En Calama, o en el norte, no sé. Los títulos, los subtítulos del texto, fijarse en eso, porque eso debería ir. Mire, por ejemplo, anoten ahí, escriban para terminar, antes de cortar, chiquillos, porque nos queda 1 minuto, 1 minuto 40. Para terminar, ¿cómo deberíamos hacer un esquema? Pongan el ejemplo.
idea general. Tienen que poner la idea general. Si hay título, ponen el título, ¿ya? Para que ahí les sirve, o el tema. El tema si lo pueden reducir. Después idea principal, idea secundaria. No pongan las letras, pongan en general nomás. Solo en general. Pongan idea principal, idea secundaria y detalle. Ese puede ser el primer esquema. Son frases. Aquí se va a cortar, chiquillo. Cuando se corte, por favor, instálense de inmediato. Lo hacemos de una para así tienen después un recreo mucho más largo para entrar a matemáticas. Parece que les toca después. Tienen un recreo de por lo menos media hora. Entran al tiro. Se nos va a cortar, vamos a dejar que se corte y después ingresan de inmediato.